con ustedes para tocar este tema tan bonito de precio, ¿verdad? De aprender a competir sin tocar el precio. A lo largo de la presentación de esta hora y media de viernes, como es de Karen, la primera semana de junio, vamos a empezar, pasadas unas láminas, abro un espacio para que ustedes puedan abrir sus consultas, inquietudes. Lo primero que he de decirles es que todos tenemos que entender que realmente lo más importante es en esta lámina que les pongo de cómo aumentar y consolidar ventas rentables. Lo vital es que entendamos que no se trata de volumen de ventas únicamente, sino ventas dejando margen y dejando liquidez. Una de realmente una de las cosas importantes es, les vuelvo a reiterar, no es solamente volumen de ventas per se, sino las ventas con rentabilidad. Los objetivos que vamos a tener en este 2019-2020, y cualquier empresa, sea grande o pequeña, siempre tiene que ser alguno de estos 5 objetivos. El primero, vean ustedes, que es el tema de crecimiento. ¿Voy a crecer en ventas este año o voy a crecer? Hay gente que está creciendo en ventas. Hay gente que realmente no, no está creciendo, entonces puede hacer que este año decida que va a introducir alguna línea. O puede hacer la tercera, que es consolidar. Va a consolidar su operación porque ingresó hace 1 o 2 años y tiene que consolidarse. No, no se trata de crecer ni introducir, sino es de amalgamar, acomodar la operación. El cuarto es mantenerse. Hay algunas organizaciones que lo que se trata en este 2019 es no caer en una forma fuerte. Y el quinto, que es un tanto no negativo, pero sí realmente muy realista, es me tengo que salir. El negocio no está dando, la ecuación que tengo no está generándose, entonces realmente poder trabajar, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es por favor, entendamos estos dos cubos que les pongo acá. Si yo necesito aumentar las ventas, solamente tengo dos caminos. O aumento mi número de clientes o vean en el verde que les pongo aumentar el ticket promedio. ¿Qué significa aumentar el ticket promedio? El mejor ejemplo sería en la mesa de un restaurante o en una sala de belleza. Voy a poner el caso de la mesa del restaurante. Si yo tengo un cliente que llega a la mesa del restaurante, no es solamente que me consuma el plato del día, sino ojalá que me consuma el postre, que me consuma un par de bebidas adicionales. Eso aumenta mi ticket promedio por tenedor o por silla en mesa. Si estoy en sala de belleza, pues le voy a hacer a la cliente un corte, le voy a hacer un tinte y le voy a hacer un detalle de tratamiento y también le voy a vender un producto, ¿verdad? Entonces, tengo dos. O a los mismos clientes les vendo más o consigo más clientes. Esas son las dos únicas cosas para aumentar las ventas. Entonces, esta lámina es un poco compleja, no quiero que se confundan, pero fundamentalmente vean que en la parte de abajo les pongo una empresa es valorada por razones financieras. Y es importante porque a veces se critica mucho en las pymes que es que la pyme está ayuna de ciertos elementos financieros. Por favor, entendamos que desde el punto de vista y todos nuestros amigos del Banco Nacional lo tienen clarísimo y están para ayudarles y apoyarles en todo esto. Cuando nosotros empezamos con todos estos términos que les pongo acá, que dicen prueba ácida, conversión de efectivo, evita, además, son razones financieras y el mundo hoy se mueve mucho en este tema. ¿Qué implica eso? Que cuando hablamos de la venta rentable, mucha gente dice vendo, pero al final lo que importa es que esta ecuación financiera sea valorada y sea la empresa sana. ¿A qué me refiero? Voy a ponérselos en una forma más fácil. La ecuación, una y otra vez se los he planteado. Usted tiene una estrategia para este 2019 y esa estrategia podría ser, de acuerdo a los 5 ítems que les puse anteriormente, vamos a crecer, vamos a consolidar, vamos a introducir, vamos a mantener. La ejecución es haga cómo va a hacer eso, cómo usted va a plantear eso. Y así obtiene el resultado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el resultado que usted necesita tener siempre va a tener estos 4 ingredientes. Pero por favor entendamos lo siguiente, de estos 4, no idóneamente los 4 se deberían de dar, pero resulta ser que en este momento no es tan fácil tener los 4. Yo le aconsejo que nunca descuide los dos centrales. ¿Qué implica los dos centrales? Uno se llama el margen
y otro se llama la liquidez. Si quieren ver una palabra más popular de margen, es lo que la gente llama ganancia, ¿verdad? Es lo que me queda después del ingreso por venta, menos el costo de la mercadería vendida y debajo los gastos administrativos, financieros y demás. La utilidad sobre la cual voy a pagar impuestos, eso es lo que se busca en el negocio. Hay negocios que venden muchísimo y no ganan nada. No es inteligente trabajar de esa manera. Y el otro es liquidez. ¿Qué significa liquidez? El efectivo, el cash. ¿Qué significa el cash? Significa que el crédito, por favor entendamos esto, el crédito es bueno siempre y cuando usted lo utilice adecuadamente. Pero el crédito realmente mal utilizado es realmente una arma muy peligrosa. Por tanto, cuando uno da crédito para vender, tiene que asegurarse que la gente pague. En este momento, más adelante les voy a plantear el tema de liquidez, pero las empresas, por favor, ténganlo claro, las empresas quiebran por falta de liquidez. Si hacemos una analogía, la liquidez es como el oxígeno y el margen o la ganancia es como el alimento. Eso implica que usted puede pasar algunos días sin alimento, pero no puede pasar más de unos minutos sin oxígeno. Por tanto, si usted no tiene liquidez, le va mal. ¿Y cómo mata la liquidez? Mata la liquidez comprando mal, teniendo mucho inventario o dando crédito desmedido. Por tanto, en la ecuación del resultado, vean el círculo del centro que les pongo su resultado, que tiene que tener estos cuatro elementos, margen, liquidez, volumen y gente promotora. Usted siempre tiene que ver si el resultado no se da, ¿a qué causa es que no se da? ¿Será el mercado? ¿Será algo pasa en el mercado que no se está dando? ¿Será el portafolio? ¿A qué me refiero con el portafolio? Me refiero a sus productos. ¿Será la gama de sus productos como tal que no están alando bien? ¿Será la gestión de su fuerza de ventas o la forma en que usted vende, o será la empresa? La empresa es muy compleja, muy complicada, llamo y no me atienden, me envían de un lado para otro, no me facturan, me llega mal la factura, etcétera. Cualquiera de las cuatro bolitas, la verde de mercado, la gris de portafolio, la amarilla de gestión o el naranja, impactan el resultado. Entonces no es sencillamente decir, es que qué mal que está el mercado. No, hay que tener mucho cuidado en esto. Les puedo dar fe que hay compañías que están teniendo excelentes resultados de crecimiento en este 2019, como hay compañías que están desesperadas, que no saben qué hacer. Entonces, realmente, dentro de estos elementos, cuando les pongo la analogía izquierda de estrategia y derecha de ejecución, el problema fundamentalmente, señoras y señores, está en el derecho de la ejecución, que es la gestión y la empresa. Se los voy a plantear. Si yo les pongo esta lámina de esta muro de ladrillo y les pregunto cuáles son las barreras más comunes que se presentan hoy para una adecuada comercialización, vean, piensen en eso por un momento. Piensen en eso y ustedes dicen, bueno, para vender más, ¿con qué choco yo? Y les voy a poner esta lámina. Primero, choco con competencia. A mí, en lo personal, me cae terriblemente mal que me digan la competencia. ¿Saben por qué? Porque sin la competencia uno no mejora. La competencia se ha de dar. Y en el mundo ideal, toda la competencia es, trabaja con normas éticas. También tenemos que vivir en un mundo donde no hay normas éticas. Por tanto, la competencia, la ley de la selva comercial, hace que uno tiene que buscárselas para sobrevivir. Por tanto, la competencia lo hace a uno pensar distinto, mejorar y no llegar a zona de confort. Segundo, tenemos el tema del IVA. Es el tema del momento. ¿Verdad? El tema del momento nos habla de que el IVA, el IVA y el IVA, y un susto total por el IVA. Entendamos esto, el IVA es una modificación al impuesto de ventas. Todos los productos han tenido IVA y simplemente ahora lo que se nos metió de servicios. Vamos a tener un impacto, ahora se los voy a hablar. Los permisos. En esto Costa Rica es experto en tramitología y en permisos, del permiso, del permiso, del subpermiso, y así nos tocó este mundo, así nos tocó Costa Rica. Lo bueno de Costa Rica es el país y demás, y lo malo es la tramitología y los permisos y el papelito y demás. Y después los volúmenes. No le llego, realmente resulta ser que me piden 4 contenedores y no tengo capacidad de hacerlos, ¿no? Pero vean que a la derecha les pongo nuestro gran amigo el precio. Y hoy vamos a hablar de cómo vender sin tocar precio. Entonces, por favor, estos elementos que les planteo ahí, que son 5, son
del todo el día. O sea, llorar sobre eso es como decir que estamos acercándonos ahora al mes de junio y que tal vez serían los días de más duración en luz y que va a venirse propiamente dentro de poco la canícula y que más. Entonces, eso es como hecho, ¿verdad? Entonces, me parece un poco absurdo seguir diciendo que es, no sé, es como estar en zona Pacífico Central y pensar que hace calor. ¿No? Entonces, realmente me parece que no gastemos las energías en esta línea. Por favor, en este estudio que presentó el financiero recientemente, vean que justamente con la empresa White Rabbit plantea que más de 8 de cada 10 consumidores afirman que el precio de los productos y servicios se volvió algo muy importante. Se lo repito, 8 de cada 10 consumidores costarricenses dicen que el precio de los productos y servicios se volvió algo muy importante. ¿Qué implica eso? Que el precio es el primer protagonista que se vuelve. Y en este momento, este precio se está volviendo muy preponderante. Vean que no es una creencia. Al igual que estamos en junio, les puedo decir que 8 de cada 10 consumidores afirman que el precio es. Por tanto, realmente, si ponemos esta otra lámina, dice cuáles fueron los resultados de la pregunta y una de las cosas interesantes es, vean la barra roja. Y cuando dicen preguntas a la hora de hablar de algunas palabras vinculadas con dinero, vean ustedes que en la segunda barra, la de abajo, esta de acá, plantea de que 65.7%, siempre que se habla del tema dinero, ahí está presente. Eso implica que en nuestra gestión de ventas, el precio se volvió un amigo súper protagónico. La gente lo primero que quiere es que le toquemos el precio. Pero acuérdense, por favor, que en comercialización, el precio, si usted lo toca, toca el concepto de su producto. Y dos, el precio va a un mercado y cada mercado demanda de un precio. Por ejemplo, usted nunca va a ver que un Maserati o un Mercedes-Benz o un BMW X7 va a estar en oferta y va a estar en campaña de sale ahora y llévese 2 por 1. No, porque el producto va a un mercado y si usted toca el precio de ese producto, la gente no se lo compra. Voy a poner ese otro ejemplo. Si yo tomo una botella de whisky Blue Label y lo bajo a un precio ridículo, la gente dice, no, este seguro está adulterado, se lo robaron o está malo. Eso implica que la gente siempre tiene una correlación entre lo que compra y el precio. Y usted tiene que saber, eso técnicamente se llama el precio de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted transgrede ese precio de referencia, la gente lo ve muy caro. ¿Y qué significa muy caro? Que sobrepasa la expectativa del cliente para con él. Entonces, las percepciones en la palabra dinero no siempre son racionales. La gente cree cosas y siente cosas y son asuntos de percepción. Pero acuérdense una cosa muy importante. Lindsay nos decía que la percepción del consumidor es la realidad. No es la verdad, es la realidad. Y si él considera que el producto está carísimo, el producto está carísimo, ¿verdad? Entonces, unas cosas interesantes es qué síntomas estamos teniendo en sus empresas, en las empresas que veo constantemente. Y para que no nos alarmemos, de 6 síntomas les voy a rescatar 3. El primero es problema de liquidez. Las empresas están teniendo problemas con lo que llamamos técnicamente los flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué es el flujo de efectivo? Porque hay un problema nacional de liquidez. Cuando hablamos de que hay un problema nacional de liquidez, estamos diciendo de que esto es un hecho. Por tanto, tenga mucho cuidado en desbocarse por vender. Es también recuperar. Y en este momento la morosidad, el tema del no pago, se está haciendo muy frecuente. Dos, erosión en las utilidades. ¿Qué significa erosión en las utilidades? Erosión en las utilidades es lo que les hablé del margen. ¿Se acuerdan? El protagonista 2 de los 4 que les puse. Implica que el margen se me está erosionando. Antes yo ganaba un tanto por ciento y ahora gano menos. ¿De acuerdo? Y el tercero es que se está haciendo más difícil llegarle al número del presupuesto. Yo deseo que para el 30 de junio las ventas sean tanto y me está costando llegarle, ¿verdad? Entonces, son 3 hechos, no son creencias. Ahora, estos son efectos. Ahora les voy a explicar por qué es que esto se está dando. Pero esto le está pasando a la grande, a la pequeña, a la micro, a todas las empresas. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando generamos esto, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Número uno, ¿se acuerdan de lo que dije? Nuestro gran amigo, el IVA. ¿Okay? El IVA, que aquí una de las cosas interesantísimas es que a hoy, 7 de junio, todavía no está el reglamento. ¿De acuerdo? Entra a regir el 1 de julio, pero no está el reglamento afinado. Y bueno, es parte de la idiosincrasia costarricense, y así somos. Entonces, ¿qué va a pasar? La historia continuará, entonces la tenemos que ir viviendo día a día, pero usted no puede decir que es que usted es un artista porque usted sabe cómo se va a comportar esto del valor agregado, porque es una reforma a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y yo creo que ni el mismo ni el Ministerio de Hacienda sabe cómo va a ir la letra menuda haciéndolo. Y está conformándose el tema del reglamento. Entonces tenemos que estar muy claros. Mi recomendación al respecto es, por favor, infórmese lo más posible, pero por favor tenga cuidado. Si usted va a una conferencia hoy sobre IVA, le dan unas cosas, si va mañana le dicen otras cosas, si va pasado le dicen otras cosas. ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien cómo va a estar esto. Hay que esperar el pitazo de inicio del 1 de julio para ver cómo se acomodan las piezas. Así que nos agarramos todos y empezamos a analizar, ¿de acuerdo? Tenemos un presidente, ¿verdad? Don Rodrigo Cubero, que es un presidente que no lo hemos tenido en últimos 4 años, que es un tipo, un señor muy calificado, pero este señor está inclinado por un dólar más flexible. ¿Qué implica eso? Don Olivier, en la administración anterior, era una persona en el Banco Central con elementos más estables, más, uno podría calcular más cómo se va a dar el tipo de cambio. Don Rodrigo le gusta más dejarlo flotar. Entonces, una de las cosas, esto es muy sano, y realmente hablábamos, ustedes han visto a veces bajonazos o movimientos del 5 o 7% a nivel de dólar. Anteriormente era 1%, ahora son brincos grandes. Y cada vez que el Estado sale a captar cosas, está esta línea. Una de las cosas más interesantes en esto es, tenemos que estar muy prestos. Por tanto, yo les diría que día a día están valorando cómo entra usted la, el proceso del tipo de cambio, ¿de acuerdo? Pero no es de asustarse. Había gente que se pone, o sea, miren, en este momento los rumores y las cosas son fatídicas, ¿verdad? Y acuérdense que en redes sociales y en la cuestión, cualquier artista sale y dice algo y realmente puede ser algo contraproducente. Segundo, vean por favor esto que salió ahora recientemente en mayo de 2019, estamos en junio. En mayo de 2019, la Universidad de Costa Rica viene desde el 2001, ¿verdad? Prácticamente hace 18 años, 2002 específicamente a 17 años, viene siendo un índice que se llama el índice de confianza del consumidor y prácticamente hace 3 oleadas o 2 oleadas anuales. Este que nos entregó en el mes, nos había entregado uno en noviembre, después nos entregó uno en febrero y ahora nos entregó uno en mayo. En mayo, vean lo que pasa. Si ustedes analizan mayo, aquí está desde febrero de 2015 hasta mayo de 2019. Dense cuenta ustedes que, por favor, aquí, vean esta caída entre agosto y noviembre. ¿Qué fue lo que pasó? La desesperación de Costa Rica de que no se iba a aprobar el plan fiscal. Entonces todo el mundo le entró un pánico eterno de caída de la montaña rusa. En noviembre ya empieza a aplicarse, el plan se aprueba, noviembre, diciembre el plan fiscal y vean lo que pasa hacia el mes de febrero. Sube la confianza. Pero ¿qué pasó ahora? El desempleo aumentó, hay algunas empresas que dicen que marchan y en ese sentido, entonces, tenemos una caída. Ven ustedes, del 34.8 al 32.9. ¿Qué significa eso, señoras y señores? Significa que la gente está un tanto asustadilla, ¿no? Y cuando la gente está un poco asustadilla, el comercio sufre. ¿Por qué la gente está un poco asustada? ¿Y por qué está asustada? Porque depende de las noticias o en redes, todo el mundo está asustado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, los jinetes del apocalipsis vienen, este mundo ya se va a acabar. Entonces, una de las cosas interesantes, ese es el índice de confianza, es un asunto de percepción. Ahora, si usted le pregunta y profundizamos en ese estudio, vean que en este les pongo el porcentaje de hogares que tienen la capacidad de realizar compras en el corto plazo, en 3 meses, sea al crédito o al contado, compras de algunos bienes. Vean qué interesante. Artículos del hogar, que es el azul, vean ustedes cómo va. Bueno, ¿qué eso qué significa? Que la gente está quitadilla, darle cosas de artículos del hogar. Si veo vehículos, vean ustedes vehículos, cómo se empieza a bajar. Viajes, a bajar. Casa.
Computadoras, a bajar. Terrenos, a bajar. O sea, ¿qué quiero decirles? De la gente está un poco resfriada, la gente está temerosa de, uno, si va a tener empleo, y dos, si es mejor guardar un poco porque la situación se va a poner tétrica, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo eso. Cuando hacemos eso, hay gente que dice, entonces me llama la atención que salen algunas gentes en noticieros y dicen, los expertos dicen que lo que hay que hacer es tocar el precio. Vean, cuando usted toca el precio, le vuelvo a decir, usted toca algo medular de la ecuación y eso es muy peligroso. No es que no hay que tocar el precio, ahora les voy a decir qué es, pero cuando usted toca el precio como primera opción, muy peligroso. Vean esta gráfica, que es muy interesante, de todo el 2017 y el 2018. ¿Qué quiero decirles ahí? Vean la moneda total, que es la naranja, y vean ustedes en la moneda extranjera, que es la gris. Dense cuenta que la morosidad está creciendo. ¿Qué significa eso? Que el costarricense está endeudadísimo y el costarricense está no pudiendo hacerle frente a las deudas que tiene. Hay gente que ya realmente está pensando en Qatar y realmente le falta pagar Rusia y todavía debe Brasil, ¿verdad? Pero hey, aquí es pura vida la cosa. Entonces hay que comprar y hay que endeudarse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? El costarricense, cuando tiene el pura vida, que es algo muy bonito, a veces lo malinterpreta y aquí todo es pura vida, entonces no pasa nada y si pasa algo, ¿verdad? La morosidad está creciendo, ¿verdad? La morosidad está creciendo. Vieron ustedes recientemente que el director del Banco Central lo que hizo fue redujo el encaje a los bancos para que los bancos, ver si les puede echar una manita para que se ayuden en el tema de morosidad y demás, pero los arreglos de pago es una palabra muy frecuente, ¿no? Vean esta otra. Esta es la deuda en plástico. Si ustedes ven desde el 2011 al 2018, no quiero que profundicen en la cifra, pero de ahí, si uno ve la tendencia, ve que la gente se está endeudando en tarjeta de plástico bastante, ¿de acuerdo? Eso más otros elementos que no son tarjeta de plástico, tiendas de electrodomésticos y demás, a tasas impresionantes, ¿verdad? Ojalá todos pudiéramos acceder a créditos fabulosos de pymes en el Banco Nacional, pero realmente el banco también espera que todos nos formemos y que todos actuemos en una forma consonancia, por eso este tipo de capacitaciones y demás, ¿no? Pero vean que eso es peligroso, o sea, la gente está endeudándose en plástico. Cuando usted se endeuda en plástico, hay tarjetas, no es el caso del Banco Nacional, pero hay tarjetas por ahí que pueden manejar tasas de interés del 50% y hay saldos revolutivos y una serie de cosas. ¿Qué podemos entonces esperar del futuro, señores? Aquí se los pongo de una forma muy resumida. Repasémoslos para que estemos claros y no digamos bolas. La situación económica esperada para el 2019 del Banco Central y de todo el grupo de economistas es la primera. Uno, más inversión y consumo por confianza ante aprobación de reforma. Entonces ya la reforma fiscal se dio y la gente estaba más tranquila. Pero también hay menos inversión y consumo por más impuestos. Si ustedes leen los diarios del diario La Nación el día de hoy, se dan cuenta de que los centros comerciales están teniendo desocupación en locales. ¿Por qué? Porque la gente está con una menos inversión y menos consumo. Y el menos consumo es que me llega menos gente al restaurante, menos gente al salón de belleza, menos gente al gimnasio, etcétera. Y también medidas de reactivación tienen lento avance. ¿Qué quiero decirles con eso? Imagínense ustedes que los eurobonos, los 1.500 millones de eurobonos que se requieren, una de las cosas importantes, todavía estamos en discusión y está el tema de algunos temas un tanto para mí que no deberían de estar en agenda primaria y están en agenda primaria ante otras cosas. Entonces, del 2019, por favor, de estos tres temas que les pongo, y esto se los pongo de la declaración del Banco Central recientemente, de varios economistas de Ecoanálisis y de CEPSA, esto es lo que se plantea. Entonces, esa es la realidad, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, por favor, entendamos esto. Señoras, señores, la economía se desaceleró. No es que está terrible el asunto, se desaceleró y vamos a un crecimiento esperado entre el 3 al 5 y ahora estamos para abajo del 3. Se redujo el poder de compra y se ajustó la ecuación de valor de mis productos. Eso es lo que pasó. Entonces, es un hecho. Ahora, ¿eso va a quitarse cuándo? Vieron ustedes que ayer hubo huelga del APSE, ¿verdad? Y la gente dice que no, que es que tengamos eso. Y eso nos trae peor asunto, ¿no?
Entonces, este señor, don Albert Einstein, que es el gran doctor de la relatividad, dice, los problemas no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento que fueron generados. ¿Eso qué implica? Que yo no puedo resolver esto como lo resolví en el 2018, como lo resolví en el 2017, por más experiencia que tenga, ¿verdad? Y entonces hay gente que me dice, sí, pero es que yo me acuerdo que es que yo antes, sí, pero ya no, o sea, ahora es ahora, ¿de acuerdo? Entonces, planteándolo así, la primera recomendación para no tocar el precio en primera línea, pongo esta imagen y les digo, ¿cuáles son sus fugas? ¿Qué implican con las fugas? El entorno externo se los he planteado y esto no va a quitarse en el 2019. Por ejemplo, cuando fue la crisis inmobiliaria del 2007-2008 en Costa Rica, duramos aproximadamente 5 a 6 años para recuperarnos. Cuando se dan estos movimientos, los golpes son de lenta recuperación. Entonces, ¿cuáles son las fugas? ¿Qué significan las fugas? Voy a ponerles esto. Usted me dice, ¿qué tiene que ver esto, Gustavo, con una plática de sin tocar el precio? A mí me llama la atención a los que gustan los deportes y ven el crema de la Fórmula 1. Esta es una imagen de Sebastián Vettel en la escuadra de Ferrari. Ellos recientemente entran y con toda la tecnología que tienen de la parte de Ferrari italiano, hacen la parada en pits más rápida de 2:09. ¿De acuerdo? 2:09. Estamos hablando de que cada carro, si va a pasar un segundo de más en la pits, pierde casi media milla de distancia. Resulta ser que es 2:09. Imagínense lo que es aproximadamente 10 o 11 personas atendiendo un vehículo en 2 segundos, cambiándole 4 neumáticos, dándole combustible, asistencia al piloto y demás. ¿De acuerdo? 2:09. Eso es galáctico, ¿no? Interesante. Entonces me dice, bueno, es que los grandes, es que la gente y demás. Entonces, explíqueme esto. Ahora resulta ser que Mercedes-Benz rompió su propio récord en China el año pasado. Vean ustedes la cantidad de gente que está atendiendo ese vehículo y rompió. Y ahora Mercedes quiere ir por 1.93, ya no 0.9, sino 1.93. Y usted me dice, bueno, pero es que Ferrari es un monstruo y es un referente de la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Mercedes-Benz también tiene referente de la tecnología. Pero vean, por favor, los resultados. Vean qué curioso. En el último circuito de Mónaco, las posiciones del 2019 son las siguientes. Lewis Hamilton es el primer lugar. Este es un inglés que trabaja para Mercedes. Y Bottas para Mercedes también. Y una de las cosas importantes es que Hamilton y Bottas son el 1-2. Y Vettel, que es de Ferrari, el número 3. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Para uno que madruga, otro que no se acuesta. Y esto hace una competencia impresionantemente buena y fabulosa. Y realmente en el próximo circuito se verá qué va a pasar, pero una de las cosas interesantes, vean ustedes que desde el punto de vista de puntos, un tipo como Hamilton tiene 137 y Vettel 82. Entonces, esto es importante porque uno dice, pero son las mismas tecnologías, sí, pero hay otros secretos. Es la actitud de la gente, es la forma de trabajar en equipo, es en qué tengo que mejorar yo, cuáles son mis fugas y qué tengo que cambiar. Entonces, una de las cosas importantes es, aquí les dejo algunas. Primera pregunta de hoy, viernes 7 de junio. ¿Cómo reduce usted costos? Costos, ¿cómo reduce usted costos? Es un tema. Miren, para reducir costos hay que quebrarse la cabeza y hay que buscar. Eso, ¿se acuerdan aquello de Goyo que decía compare y compruebe? ¿Verdad? Es compare, investigue, ¿verdad? No se vaya por lo primero. Dos, ¿cómo reduce gastos? ¿Qué significa reducir gastos? Todo gasto superfluo se ha de eliminar. ¿Y qué significa gastos? Planilla, la gente que tengo, ¿me está sirviendo o no me está sirviendo? Los gastos de luz, los gastos de agua, los gastos de procesos. O sea, tengo que hacer una revisión, no simplemente de los gastos, tengo que ver específicamente con lupa los gastos. ¿Cómo andan los indirectos? ¿Por qué se le está bajando la utilidad? ¿Será que es el mercado o será su gestión? Por ejemplo, es impresionante ver gente con reprocesos y reprocesos y reprocesos y reprocesos. Voy a poner un caso. Ayer fui a hacer una gestión que tenía que sacar
renovación de licencia. Entonces, muy tecnológicamente pedí cita y me dieron la cita a las 9:40. Yo llegué a las 9:40, 9:39, llegué a las 9:39. Me atendieron a las 10:40. Entonces yo me hago la pregunta, ¿para qué la cita a las 9:40 si me atienden a las 10:40, ¿verdad? Y resulta ser, entonces me dicen, es que el sistema y la situación. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Hay cosas ahí que tenemos que ver. ¿Cómo están rotando nuestros inventarios? Es impresionante ver organizaciones que tienen pérdidas asombrosas en inventarios. ¿Por qué? Porque no compraron bien o no saben cuánto tienen en inventario. ¿Qué tan constante se queda usted sin productos, sin faltantes? Llega el cliente y no hay, ¿verdad? Entonces, una de las cosas interesantes es analicemos el modelo de negocio. Y voy a prepararme para mi primer parada. Y en el modelo de negocio, ¿qué significa esta ecuación? Ven este nombre muy raro aquí, Alexander Osterwalder. Métanse a internet, busquen ese nombre, busquen esta palabra, modelo de negocio, Canvas, y les va a salir algo similar a esto. Esta es una ecuación muy interesante que me dice que mis fuentes de ingresos tienen que ver con la propuesta de mi valor del producto. Y aquí, ¿qué quiero decirle? Es algo sencillo. Primero, validemos la propuesta de valor nuestra y hágase usted la pregunta siguiente. ¿Por qué le compran y le siguen comprando los clientes? ¿Por qué? Es que yo supongo, no investigue. ¿Por qué le compran los clientes? Podría ser por la cercanía, podría ser por el horario, podría ser por el trato, podría ser por el surtido, podrá ser por... No es simplemente el precio. Si fuera simplemente el precio, hay locales que no existirían, pero existen. ¿Y por qué existen? Porque la gente no solo busca el precio. Entonces, la pregunta que yo le hago a las fuerzas de ventas es, hagamos una cosa, si yo le bajo el precio, ¿usted me vende el triple? No, porque hay un tema aquí vital. Segunda pregunta, ¿por qué le están dejando de comprar sus clientes? ¿Por qué ese cliente no volvió? ¿Qué fue lo que pasó? Usted se dio cuenta que no volvió. Yo le soy testigo de que realmente para mí, y se lo digo con todo cariño, el ICE solo se acuerda de mí cuando necesita que le pague el recibo, cuando la factura, perdón, cuando tengo que pagar la factura, ahí es cuando se acuerda. Y si me atraso un día, me llama. Pero solo para eso se acuerda. Entonces la pregunta es, ¿por qué se están yendo los clientes? ¿Qué debe hacer para que nuevos clientes le compren? Encontró todo lo que buscaba. Le atendimos bien. Es interesante. ¿Puede hacer esto? ¿Qué requiere? ¿Apoya a su cultura esto? Porque es que usted tiene una empresita. Entonces, miren, a mí hay tres palabras que me ponen de mal, ¿verdad? Es que pobrecito. Miren, en el mundo actual, la palabra pobrecito hay que eliminarla. No es pobrecito. Usted está dando un servicio y usted remunera sobre el servicio. No hay pobrecito. Hay que trabajar más, hay que trabajar más, hay que hacer las cosas mejor, hay que hacer las cosas mejor. Hay que ir a veces contracorriente y hay que subir la cuesta duro, sí, pero pobrecito, no. No, 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 pobrecito. El pobrecito lo mutila a uno. El dos, el verbo tratar. El verbo tratar no es hacer, es tratar. Y cuando usted trata, puede hacer que usted trate y no lo logre. No, no. Usted tiene que cambiar el tratar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr eso. Y cuando la gente dice alma, vida, corazón, le meto a esto, ¿verdad? Voy a poner toda la carne en el asador, pero no voy a tratar. Y lo tercero es una cosa muy importante y es desde el punto de vista del pobrecito y el tratar, es ese tercero de mi empresita. No hay empresitas, no existen las empresitas, existen empresas. Y si ustedes ven, en el Banco Nacional le decimos pequeña, mediana y microempresa. Empresa, ¿no? Nunca se le dice, en el Banco Nacional vemos empresitas, no son empresas. Entonces, usted no tiene empresitas, no es pobrecito y no va a tratar. Usted va a hacer, va a lograr, va a reducir, va a hacerlo con diversión, con pasión, pero analizando eso. Por tanto, para abrir nuestro set de primeras consultas, les diría, los consumidores han cambiado para no cambiar en esta economía en recesión, señoras y señores. Entonces, el primer elemento que he de decirles, uno, como hecho, hay más conducta recesiva hacia el gasto. O sea, la gente está pensándolo más para gastar. Se los he puesto distintas ecuaciones, el índice de confianza del consumidor, lo que ustedes notan. Entonces, no se alarmen, eso está. Hay una conducta recesiva hacia el gasto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a esmerar más por cuidar a ciertos clientes, por mantener a ciertos clientes. Segundo, hay menos atención
al ancho de banda racional. ¿Qué significa eso? Que la gente no es lo que quiere, sino lo que puede. ¿De acuerdo? Tercero, está más dispuesto a cambiar de marca. Entonces, hay algo que me llama la atención. Hay gente que dice, mi cliente, ¿quién le dio la potestad de arrojarse su cliente? Su cliente se puede ir. La única forma, toma años a veces hacer un cliente y segundos perderlo. Entonces, realmente hay que estar muy, muy alerta. Y cuarto, estamos con consumidores más dispuestos a cambiar el volumen de consumo. Estas cuatro cosas son hechos. ¿De acuerdo? Entonces, las, la, ¿qué es lo que va a prevalecer? Las marcas económicas están ganando mucho terreno, las marcas adaptables están ganando terreno y aquellas que sentimos que no podemos reemplazar también siguen presentes en el mercado. Se lo repito, las marcas que están jugando hoy son marcas económicas. Si no, pregúntele al Pequeño Mundo, a Econo, al Chino, marcas económicas. Dos, marcas que se han adaptado y tres, marcas que no podemos reemplazar. Entonces, en ese sentido, tengámoslo ahí. Voy a ponerles esta lámina del modelo de negocio para este entorno y abrimos las primeras preguntas para que tengamos en este espacio este dictamen. Llevamos unos 40 minutos aproximadamente y tal vez podamos tener unos 5 o 10 minutos ahí de intercambio. Así que abro el espacio y con todo gusto estoy para responderles sus inquietudes. Ok, Eduardo nos plantea con el tema del IVA. Tengo clientes que suponen que lo tengo que asumir o lo piensan. Mire, el tema del IVA, el partido se juega así. El IVA lo tiene que pagar el cliente. Yo no lo tengo que asumir. Lógicamente hay gente que quiere que yo asuma el impuesto. Si yo asumo el impuesto, me mato a mí mismo porque yo estoy tomando la utilidad. Simplemente si yo vendo un chayote, ahora el chayote, como siempre, se va a vender con el 13% de impuesto. Y ese impuesto yo lo tengo que devolver al Estado. Hay gente que dice que no, sobre todo en alquileres, hay gente que dice, no, no, el alquiler vamos a medias, etcétera. Es como los pagos de abogado en un traspaso. No, no, aquí el IVA hay que pagarlo. Yo trabajo en el tema de consultoría y a mis clientes pues les tendré que cobrar el 13% porque yo a Hacienda le tengo que cobrar el 13%, se los tengo que devolver 15 días después de facturado, de cerrado el mes. Vamos a ver otra pregunta, tenemos la de Eduardo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Dice, mi empresa es de productos biodegradables, dice Laura, ¿verdad? Biodegradables, por ende más caros, y eso me ha generado algunos inconvenientes. Laura, te voy a decir lo siguiente. Los productos biodegradables, sí, es cierto, son más caros que otros productos no biodegradables, pero eso implica que yo tengo que decirle adiós a ciertos clientes y puede hacer que mis ventas se vean bajas. Pero lo más importante es nunca descuides la ganancia, la utilidad. Ahora, vamos a ver una recomendación que yo les pongo ahí, es realmente, dice la gente quiere cuidar el ambiente, pero no le gusta invertir. Claro, eso es un hecho. Realmente la gente habla mucho y tiene un doble discurso, pero esto lo que va a hacer es tenemos que ver esto pasa en economías de recesión, hay clientes que jurábamos que siempre nos compraban, pero se pone recia la cosa y inmediatamente nos abandonan. Hay clientes que van a abandonar y en este sentido hay gente que abandona el barco y no está dispuesta a pagar o no puede pagarlo. ¿Verdad? Entonces, pero no se trata de que yo voy a bajar el precio con tal de mantenerlo. ¿Okay? Um, Hay una pregunta por acá que dice, tengo productos que van a cobrar el IVA, es Eduardo, dice, pero mi producto es exento. Para calcular el precio debo incluir ese impuesto para no perder el margen de rentabilidad. Yo te diría, vamos a ver, en el tema,
esto, el tema de la extensión, Eduardo, hay que prestar cuidado a cómo va a salir el reglamento, ¿verdad? Y la forma de cálculo. No te voy a ser preciso en la respuesta específicamente porque hay que depender de cómo va a trabajar la forma de extensión. Acordémonos de lo siguiente, estamos ante un Ministerio de Hacienda desesperado por el proceso de voracidad fiscal. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de exención, porque dice, para calcular el precio de un clearance impuesto, para no perder el margen de rentabilidad, lo más importante, primero, esperemos que salga el reglamento afinado en el tema de exención y en función de eso podríamos ver la fineza de la respuesta, pero precisamente en el margen de rentabilidad, sobre todo sé muy cauto, no se trata de descuidar el margen de rentabilidad. Puede bajar en algo, pero no tiene que pasar uno al suicidio en ese esquema de vender sin rentabilidad por mantener un cliente o un mercado. Veamos otra pregunta. Eh, Es que aquí una de las cosas, Eduardo nos pregunta, que es parte de la materia prima y el IVA y mi producto es exento. Sí, pero ¿qué es lo que pasa y por qué te hablo del tema de cómo conduce el IVA? Una de las cosas interesantes en el proceso del encadenamiento de materias primas, lo más interesante es que cómo va a funcionar específicamente y quién va a tener que asumir el impuesto. En las cadenas de abastecimiento, en los procesos, cuando yo estoy teniendo materia prima, puede ser que un producto sea exento, pero hay que tener mucho cuidado en la cadena de transformación de ese producto, cómo Hacienda está tipificando quién en la cadena tiene que pagar el impuesto. Y en parte idónea, lo que andan buscando es que prácticamente varios de ellos actores lo paguen. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y precisamente por eso te digo, yo a este momento de la parte de extensión, te diría, no estoy totalmente claro de cuál es la política final que va a quedar en la parte de extensión, porque hay gente que realmente hay un importador de materia prima y ese importador de materia prima hace una transformación al producto, se lo vende a otro producto, a otro intermediario de materia prima, yo le compro a ese intermediario, pero alguno de los dos tiene que pasar el tema de IVA. Y realmente es un tema muy resbaloso. Hay gente que dice, no me corresponde a mí y demás. Hacienda en algunos momentos dice, bueno, póngalo y después yo se lo devuelvo. Yo no he visto a la gente en Hacienda devolviendo dinero, entonces se las trae, no porque el concepto de exención esté planteado, sino específicamente por la tipificación reglamentaria, ¿no? ¿Cómo se fortalece el índice me imagino, el índice de confianza del consumidor? Será el ICC. Si ya soy responsable, doy lo que ofrezco, ¿qué más puede influir en la percepción del cliente? Miren, el asunto de la percepción es un asunto muy concreto. Se lo voy a poner así de fácil. Hay gente que dice, este supermercado es más barato, pero yo le digo, usted hizo un benchmarking y usted hizo un análisis pormenorizado de esto. Y hay gente que no, se van a pura percepción. Vean algo muy interesante, las tiendas de conveniencia están teniendo una de las cuestiones más relevantes y una de las cosas interesantes es que cuando uno ve el tienda de conveniencia, si usted lo ve en precio, la tienda de conveniencia está teniendo mucho auge y son tiendas típicamente caras, pero la gente las está accesando, ¿verdad? Entonces, realmente la, lo que tenemos es, yo no sé, yo invitaría a los medios de comunicación también a que nos hablen de buenas noticias, ¿verdad? Usted prende los noticieros en redes sociales y demás y todo es negativo. Acuérdense lo que Warren Buffett dice, los momentos de crisis son momentos también de mucha oportunidad, ¿verdad? Veamos esta era Xiomara que nos preguntaba sobre el índice de confianza. Veamos una última pregunta. Dice Laura, yo trato de mostrar los beneficios y dejo para el final el precio. ¿Es correcto que lo haga así? Laura, dogmático lo que decís, totalmente de acuerdo. Primero es el beneficio y cuando yo tengo el beneficio, tengo que contrarrestar el beneficio que el cliente ya ha asimilado con el precio. Pero el precio no es lo primero que yo toco. Lo primero que yo toco es el beneficio. Y entonces, si no fuera así, las cirugías plásticas no estarían, ¿verdad? Si no fuera así, los sistemas dentales no estarían. Pero ¿por qué están? Porque hay gente que dice, yo me sacrifico en esto con tal de tener esto. Y entonces, realmente, lo más importante y la ecuación aquí es qué va a dejar y qué va a sacrificar el consumidor, ¿verdad? Voy a seguir con la presentación y ahora continuamos. Bien, vean, esto que ustedes plantean
de nuevo les vuelvo a traer nuestro amigo el Canvas de modelo, pero vean esa cajita de regalo que dice la propuesta de valor con los segmentos del cliente. Voy a hacerles un acercamiento. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Se los voy a afinar en una lámina adelante. ¿Y por qué me compra el cliente? El cliente, vean aquí les pongo la imagen, yo tengo el cliente tiene un dolor, es esta carita triste, y esa carita triste justamente tiene una píldora para el dolor. Entonces, voy a ponerles el caso. En algún momento yo veo empresas cuyo modelo de negocio no es viable, no está siendo viable el modelo de negocio. Otros, los procesos son malos, hay procesos lentos. Piensen en lo de la Fórmula 1 que les dije, cómo lo hago más rápido, más barato y mejor. ¿Qué información está almacenando y cuál procesa en tiempo y forma? Hoy el dato se llama tener datos fidedignos de información. ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto se está moviendo? No son asuntos como Laura nos dice ahí en beneficios de percepciones, ¿verdad? ¿Con qué gente cuenta usted? ¿Con qué gente cuenta? Hay organizaciones que están vendiendo. Vamos a un caso. Yo les digo, por ejemplo, una de las situaciones. Por ejemplo. Yo tengo un cliente en el cual tenemos el tema dentro de unas categorías, las partes de parrillas, ¿verdad? Ahora ya no se le habla tanto de parrillas, sino de barbecue, ¿verdad? Además, y todo el concepto del submundo de barbecue es impresionante ver la gente cómo está invirtiendo y consumiendo elementos de barbecue. Y usted dice, bueno, pero de un momento a otro se volvió el tema barbecue, sí, porque se volvió un estilo de vida. Entonces, hay categorías que están subiendo, hay categorías que no están subiendo. Entonces, por eso tenemos que ver si nuestro modelo es viable o no. Y entonces, una de las cosas interesantes, siempre recuerden esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es la propuesta de valor, o sea, lo que yo ofrezco, va a ser igual al beneficio que yo doy, como dice Laura, el beneficio, ahora les voy a poner ejemplos de beneficio sobre el precio. Cuando decimos voy a vender sin tocar el precio, yo tengo que estar, como dice Laura, claro de cuál es el beneficio que el cliente y hacérselo grande al cliente, hacerle énfasis a ese beneficio. Entonces, si el precio es lo más relevante en mi proceso de venta, yo soy un genérico. ¿Y qué significa ser un genérico? Un genérico es una cosa que cualquiera podría tener, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de ser un genérico es no le llame al producto productito, no le llame al producto de forma genérica. Si usted vende un café, llámele por la marca de ese café, no le llame café, porque si le mete café, todos somos café. Todos somos huevo, y si usted le llama a su producto huevo, pues todos somos huevo. Entonces, usted no tiene una sala de belleza, usted tiene la sala de belleza tal. Y entonces yo voy a la sala de belleza tal, no voy a una sala de belleza. Si yo voy a la veterinaria, llámele a la veterinaria por su nombre, ¿no? O el doctor o la doctora que atiende, no le diga, va a ir al veterinario, ¿no? Entonces, que me tengo que diferenciar en la mente del consumidor para que entienda mi nombre, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo algunos de los beneficios. Léanos, por favor. Rapidez. Hay gente que compra la rapidez. Es que ahí es rapidísimo. Vaya ahí y lo tiene muy rápido. Dos, el producto que venden buenísimo. Mira, rinde horrores. La confiabilidad. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención, ahora unos amigos me dicen, no, es que yo lavo el carro en tal lavacar. Caramba, es bastante oneroso, pero lo dejan precioso. Y cuando yo llego siempre me atienden y lo dejan y son detallistas, etcétera, ¿verdad? Mientras que hay otra gente que cobra mucho más barato, pero deja el carro mal. Y hay gente que dice, no, me lo rayan, me lo dejan mal. El respaldo, la garantía, las relaciones, el conocimiento de los clientes, la disponibilidad de inventario, la facilidad que yo tengo a la hora de comprar, la versatilidad en el portafolio. ¿Qué significa versatilidad en el portafolio? No solamente tengo un producto, tengo varios productos. La comodidad, la experiencia, la innovación. Vean que son varios beneficios. Ahora, el consumidor va a adquirir uno de esos, dos de esos, tres de esos, y está dispuesto a contrarrestar el precio y sacrificar otra categoría por esa. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el beneficio que usted tiene? Conclusión, no toque el precio de primero, sin antes saber cuál es el beneficio. Ahora pregunta, si el cliente sabe cuál es el beneficio y no está dispuesto a pagarlo, señoras, señores, no estoy hablando con el cliente adecuado. El cliente es el inadecuado y me está comprando algo que realmente está forzado hacia mi categoría, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les pongo esto que dice, si bien es cierto, el precio es un protagonista hoy,
una decisión desacertada por parte de nosotros en la parte comercial es vender teniendo el precio como su elemento diferenciador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que usar el precio como la bandera del producto más barato. ¿Por qué? Porque realmente, les voy a poner el ejemplo ahora recientemente en la parte de China. Si ustedes ven el tema de China, démonos cuenta que en China el costo de vida está aumentando. Anteriormente un chino ganaba cualquier cosa, ahora ya no. Entonces, realmente no se puede tener producto personalizado, no se puede tener producto innovador, no se puede tener producto gourmet a precio bajo. No se puede. Entonces, ahora tenemos que ver nuestra ecuación. Ya les voy a decir cómo lo podemos hacer. Esta ecuación para mí es vital. En la ecuación, la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿por qué yo tengo ese precio? No vamos a tocar el precio, pero antes hágase la pregunta, ¿por qué usted tiene ese precio de venta? ¿Y qué significa el precio de venta? Ese precio de venta público, el PVP, que yo tengo acá, aquí hay una ecuación que me dice que es el margen o la ganancia, y aquí están los costos y los gastos. Si el precio, una de las cosas vital que usted tiene que entender es quién pone el precio de venta. Usted lo puede poner, pero no es cierto. Usted quiere vender el carro a ese precio, pero no se lo van a comprar. El precio de venta lo pone el mercado. Entendamos eso. Precio de venta lo pone el mercado. Por tanto, yo tengo que hacer un recorrido en el mercado para ver cómo estamos en el precio. Hay gente que se dispara en sus precios, fija precios indebidamente. Yo tengo que saber esa categoría en qué precios están. Ahora, no es que me voy a comparar con los demás y voy a imitarlos, sino que voy a tener un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un precio de venta, lo más importante es, primera pregunta, ¿es conveniente bajar el precio? Les diría que no. De primera, no. ¿Por qué? Porque el precio le afecta a su propuesta de valor. Dos, se trata de un tema de margen. ¿Será que usted no puede marginar bien y por eso tiene que subir el precio? Porque no puede marginar bien. Bueno, tal vez, es cierto, hay márgenes que se están erosionando, pero ¿sabe dónde está el secreto? Es un tema de la parte roja, de costos y gastos. ¿Cómo hace usted el negocio más rápido, más barato, mejor? Pero acuérdese que más rápido, más barato, mejor, no es amigo de voy a tratar, estoy en eso, ahorita, pobrecito, la empresita no es amigo el análisis de costo y el gasto con eso. Decía Henry Ford, la mediocridad es el peor amigo de la prosperidad. Si queremos prosperidad, tenemos que ver, monitorear competencia, analizar a nuestros clientes y ver específicamente cuál podría ser el beneficio de toque que esté dispuesto a sacrificar otras cosas por mi oferta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entra la pregunta que les pongo. ¿Por qué no puedo ganarle más al producto? ¿Soy caro en producir? Hay gente que es carísimo en producir. ¿Compro caro? ¿Usted está comprando adecuadamente? A mí me pasó interesantemente ver proveedores que yo juraba que eran fabricantes y eran intermediarios. Tengo una estructura de gastos fuerte, porque es que tengo a mi hijo, tengo a mi sobrina, tengo a mi yerno, y todos quieren ganar. No, es que nos tenemos que socar la faja y tenemos que socarnos la faja, es que todo el mundo tiene que trabajar. Como dicen los chinos, y mu es trabajo. Algunos de estos gastos puedo bajarlos. Tengo gastos de atención de clientes costosos. Por ejemplo, ayer fui a una empresa y me llamó la atención, ¿verdad? Le doy una empresa, entonces la oficial de seguridad me dice, ¿trae computadora? Le digo, sí, miren, me dio una hoja que yo puedo agarrarla como un cuaderno de 5 hojas, ¿verdad? Una hoja para poner el número de serie de la hoja. Y entonces yo les decía a la gente con que me reuní, ¿y esta hoja es para qué? Porque aquí podemos mucho en seguridad. Miren, salí a las 5 de la tarde de la empresa y no me pidieron la hoja. Entonces, al final, esa hoja será necesaria. No, es que el sistema dice que la hoja. Hay cosas que son innecesarias. Tengo procesos lentos y grasosos. Es interesante. Vean el partido Costa Rica-Perú. Un descuido, un gol. ¿Ok? Es eso. Pero ¿por qué Perú es un equipo mucho más aguerrido que Costa Rica? Porque tiene que lidiarse, en vez de Nicaragua, en vez del Caribe, contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, contra Chile, ¿verdad? Entonces, contra Colombia. Entonces, tiene que ser mucho más competitivo. ¿Qué tal mi efectividad? Hago benchmarking, o sea, hago comparaciones, salgo a la calle a ver cómo se está comportando el mercado, quién se está metiendo en mi finca, ¿verdad? Realmente. Entonces, esto es una lámina en inglés, pero quiero planteárselas porque es interesante.
Eh, acá se los voy a reducir porque es muy sencillo. Son tres preguntas. La primera pregunta es un detalle acá, dice, la primera cuando hay un juego de precios en el mercado. Cuando hay un juego de precios del mercado, la primera pregunta que me tengo que hacer es si ese juego de precios que está teniendo la competencia me puede clientes. Si no me los puede alejar, no les hago caso. Esta es la recomendación de esta cajita que dice acá. Si sí me los puede dejar, lo que tengo que hacer, la primera recomendación, y esta es una publicación de Harvard Business, lo que plantea es no lance una guerra de precios. Nada más quédese atento y valide las tácticas. ¿De acuerdo? Primera recomendación. Sigue la guerra de precios. Segunda pregunta que me hago, ¿son suficiente el número de clientes que estarían dispuestos a pagar más por los beneficios, como Laura me estaba planteando? Sí, hay gente que es suficiente el número de consumidores que me van a pagar más por mis beneficios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intensificar los factores de diferenciación. No, no son suficientes los clientes, no lo valoran, como el caso que me planteaban del biodegradable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer lo que llaman en inglés como resizing, tengo que hacer un modelo de negocio más liviano. Tercera y última pregunta en esta línea. Uno dice, si realmente los clientes, ¿verdad? Los clientes en ese proceso dice que lo que va a hacer es, si yo establezco una relación de bajo costo, esto va a generar sinergias. Si es no, lo que tengo que hacer es cambiar mi modelo. Si es sí, pues simplemente busco cómo hacer las sinergias. ¿Qué quiero decirles? La primera recomendación nunca es tocar el precio. Pero en ese sentido, no llegar y decir, es que el cliente es un mal agradecido. Yo tengo que tener muy claro en mi propuesta de valor. ¿Cómo está mi propuesta de valor de empresa? ¿Cómo están las líneas o familias que tengo y cómo están las marcas? Entendamos esto. Hay marcas que son de guerrilla, hay marcas que son de precio bajo, hay marcas que son de precio de batalla y hay marcas que son precio premium. Hay mercado para las tres. Hay gente que compra precio premium. Les voy a poner el caso. Hay gente que compra botella de agua Voss de Noruega. Hay gente que compra botella San Pellegrino, hay gente que toma botella Cristal, hay gente que toma botella Rainforest. O sea, cada marca va a un mercado. Y usted me dice, no hay mercado. Claro que hay mercado. Ayer justamente veía un energizante totalmente natural que se llama Rooster. Y digo, ¿qué es esto, Rooster? Y me dice, no, es un nuevo energizante natural que se saca de café de unos empresarios costarricenses, etcétera. Entonces, realmente no estamos hablando de un Red Bull o una situación, sino un elemento distinto. Entonces, siempre hay una turbulencia del mercado. Entonces, viéndolo así, uno dice, bueno, vámonos acá, dice, ¿qué nos dice este esquema? Lo que nos dice es algo muy sencillo. Nos dice, miren, realmente esto no es un cambio en el mercado. Lo que estamos viviendo en el 2019-2020 no es un cambio en el mercado, es un cambio en las reglas del juego. ¿Qué significa un cambio en las reglas del juego? Que el nuevo juego va a tener menos jugadores. Y usted y yo queremos quedarnos en el partido, entonces va a haber eliminatoria y nos pueden eliminar. Entonces, al tenerlo así, ¿qué es la recomendación? Como decía Charles Darwin, no son las especies más grandes ni las más fuertes las que se salvan, son las que se vuelven irreemplazables. ¿Y qué significa irreemplazable? Atrincherarme. Acuérdense de la guerra justamente de los afganos con los rusos. Rusia es una potencia mundial, pero no pudo con los afganos. Los afganos se metían en sus cuevas, conocían el territorio y demás. Vean los norteamericanos en Vietnam. No es una potencia, sino es justamente cómo conozco más el mercado y cómo me atrinchero. Dejémonos de quejar, hagamos. ¿Y hagamos qué significa? Veamos a nuestros clientes. Nuestros clientes son de dos tipos. Actuales, que les pongo acá, izquierda y derecha, nuevos. Actuales, ¿cómo blindo a este cliente? ¿Qué significa blindar? Este cliente no me lo quita, si lo quito mato por este cliente. Es una analogía. ¿No? Mantener, ¿cómo mantengo? ¿Cómo mantengo a este cliente? ¿Cómo lo hago crecer? Pero por favor entendamos que hay algunos clientes que no me caen en estas tres categorías y los tengo que dejar ir, porque los tengo que desechar y se los pongo en mayúscula porque tengo que desechar. Esos clientes me están sangrando. Recomendación, no
llamen a sus clientes amigos o familia. No hay nada peor que venderle a la familia o a los amigos. Hay que hacerles concesiones, hay que hacerles todo y se les queda mal. Hay que desechar clientes que no son rentables. Nuevos, atraer y lo más difícil, recuperar a un cliente que se nos fue. Entonces, realmente, basándome en eso y acercándonos hacia el final, les diría lo siguiente. Hay clientes que ustedes y yo tenemos que no son rentables. Hay clientes que son rentables. Entonces, tengo que buscar en qué categoría de estas cae. Ay, ahora, realmente, cuando usted tiene su mix de productos, usted sabe que hay productos y clientes que le van a dar margen. Estos clientes que le van a dar margen no van a ser los de volumen. Generalmente no son los de volumen. Es como raro que sea un cliente de volumen y un cliente de margen. Son los de margen, no son los de volumen. Dos, hay clientes de volumen, pero no le dan margen. ¿Qué le dan? Tal vez presencia, pero tiene que tener cuidado porque lo pueden desangrar. Tres, liquidez. Hay clientes que son de liquidez. Hay clientes que son justamente, realmente, hay gente que dice, sí, pero es que si no me das crédito no te compro. Caramba, hay que tener mucho cuidado. Yo no he visto a nadie que metan aquí a la cárcel por deudas, ¿verdad? En ese sentido, hay arreglos y al final se salen las cosas. Entonces, pero yo puedo quebrar. Si el negocio es de detalle, si su negocio es retail, es de detalle, mi recomendación es tenga cuidado en su comunicación y en su portafolio, así como la forma en que usted exhibe y lleva el mensaje. Eh, ahora, por ejemplo, en redes sociales con una empresa estamos viendo un tema de filtros para agua y pusimos una publicación y nos llama a todo el mundo que cuál es el precio, cuál es el precio, cuál es el precio. Pero ¿saben qué? De eso, tal vez uno o dos me compran. Los demás solo preguntan del precio, ¿verdad? Si su negocio es mayorista o consultivo, ¿verdad? Tenga cuidado en el costo de servir o el costo de atender, el costo de llegar a ese cliente. Entonces, básicamente entendamos esto. En este 2019-2020 tenemos dos tipos de productos. Marcas y productos que se nos tienen que ir con precio y una guerra de precio como tal, porque son productos que están rayando en el campo de lo que llamamos genérico, y productos de marca. Pero ya los productos de marca no están siendo productos racionales, sino más emocionales, más de la facilidad, más de la rapidez, etcétera. Si no, la gente no iría a conciertos en este momento, pero la gente va a conciertos y no iría la gente a darse sus lujos, pero la gente los tiene y está dispuesta a hacer ciertos sacrificios, pero deja de hacer otras cosas. Entonces, cuando se ajusta el presupuesto de nuestros clientes, compramos entonces, ¿cuáles marcas les decía? Compramos las marcas más económicas, compramos las marcas que se adaptan y compramos las marcas irreemplazables. Quiero dejarles esta lámina hacia el fin de la presentación porque justamente estamos hablando de que aquí les pongo desde mayo de 2016 a mayo de 2006 y estos son precios. Estos son los precios de la MacBook Pro. Vean ustedes que no ha bajado, 2400, 2700, 2400, 2700, no ha bajado. Y vean la línea de ventas. Entonces, hay marcas que no se adaptan, hay marcas que son irreemplazables y hay marcas económicas. Vea esta otra marca, Netflix. Es una marca que la gente la tiene, la consume y está. La gente, si se le apremia el presupuesto, tal vez baja el paquete que tiene, pero sigue teniendo Netflix. Entonces, una de las cuestiones importantes con esta lámina, lo que le digo, no sea un simple huevo duro, que no tiene marca y que la gente lo puede reemplazar. Sea como estos señores ahora, don Joel y don Manuel, que ganaron por segunda vez consecutiva el premio a la excelencia en café, unos productores de Dota. No eran grandes productores, pero tienen dos veces ganar el premio a la excelencia, la tasa de la excelencia. ¿Cómo se logra eso? Se logra con mucho trabajo, mucho enfoque, mucha dedicación y haciendo las cosas distintas. Conclusión, ¿qué debe seguir haciendo usted en este sentido? ¿Qué debe de iniciar a hacer? ¿Y qué debe dejar de hacer ya? Esas son mis recomendaciones acá. Estando a las 10:10, abramos este espacio para la parte de preguntas y con gusto podemos empezar a profundizar en algunos de ellos. Dice esta pregunta, Marcela Sánchez nos plantea y dice, yo soy dentista y nos pasa similar. Podemos cobrar el 4%, pero los técnicos nos van a cobrar un 13%. Totalmente de acuerdo, Marcela. Este detalle que usted está bien planteando es uno de los ítems que pues, nos va a pasar. Y definitivamente, le digo, Marcela, mi esposa es dentista también y
va a haber gente que va a venir con menos frecuencia y va a tratar de pensar más hacerse un tratamiento o no, pero con mucho más razón los trabajos tienen que ser muy bien establecidos porque si hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en nuestro mercado, hay un, hay un, hay un mercado, Marcela, que yo veo que llama mucho la atención. En el tema de dientes y en el tema de uñas, el tema estético es un tema vital. Yo no creo que esté toda la gente preocupada por la oclusión o si tiene bruxismo o si no, sino es un tema estético, ¿verdad? Y en el tema estético se está dando mucha lucha. Desgraciadamente hay muchos colegas en el gremio que empiezan como dicen, a malear las escalas y aunque haya un colegio que rige ciertas cosas, en realidad empiezan a regalar su trabajo con el agravante de que al final es soga para el mismo cuello de uno, ¿no? Entonces, definitivamente, se los voy a poner en esta forma para que todos estemos claros. La economía costarricense a nivel del Producto Interno Bruto, económicamente nosotros estábamos creciendo a un plazo entre el 3 al 5%. Definitivamente, tal vez vamos a estar al 3%. La inflación estaba calculada entre el 2, digamos, entre el 3 y 5, digamos que la inflación va a estar como hacia el 3, pero el impacto del IVA más o menos se calcula que va a ser del 0.8%. Eso implica que los precios y la inflación se nos va a golpear, o sea, va a haber un golpe en el poder adquisitivo de la gente de tal vez un 3%. El problema no sería tanto eso si el costarricense no fuera tan consumista en una forma compulsiva. Les voy a poner un caso concreto que ha llamado la atención en el iPhone. A nivel latinoamericano, Costa Rica es el país de mayor tasa de venta de iPhones, ¿verdad? Solo para que tengamos claro, Costa Rica en 5 millones de habitantes tiene 8.8 millones de líneas, ¿verdad? Entonces, realmente el consumidor costarricense a veces se ha vuelto muy racional y con ese tema del pura vida, entra en una forma muy gastona basada en crédito plástico y eso es un problema. Tenemos que ser muy cautos, va a haber gente que va a terminar ahogada, por tanto tenemos que ser muy racional. Yo le diría que en su consulta odontológica sea muy cauta a qué técnico dental acude, que no haga reprocesos, que con qué pacientes se va a quedar, con qué pacientes, mejor dice, la gente está llena, ¿verdad? Realmente cuál es la mecánica, porque no se trata, yo a veces oigo gente que dice, bueno, ¿cuántos pacientes y cuántos pacientes? Solo hablan de pacientes, no se trata de tantos pacientes, sino cuánto estamos ganando en el negocio. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? En servicios internacionales, María, ahí dígame, tal vez si me puede afinar, porque en servicios internacionales su inquietud va más dirigida en qué. Dice, ok, dice, bueno, dice Laura, tengo salsas gourmet que hace 3 meses ingresaron al automercado. En este momento es el producto de precio más alto en su categoría. Es un producto que nos dice Laura, es un producto nuevo, se vende lento, pero ahí va. Ya hemos recalculado y tomando en cuenta los nuevos impuestos, podríamos rebajar un poco el precio para buscar que en lugar de 4.300 cueste 3.950 en el punto de venta. ¿Será realmente conveniente hacer este cambio con miras a acelerar el volumen de ventas? Yo le diría, tengan cuidado, lo más importante es la salsa, ¿verdad? Lo más importante es si la salsa es sustituible o no sustituible. Le voy a poner un ejemplo. Hay elementos a nivel de, un día esto estábamos con mi familia, estábamos viendo el partido, creo que fue antier, y justamente trajeron unas alitas. Y entonces algunos de mis hijos viendo el partido decían, hey, la salsa, ¿verdad? Porque dicen, no, esto sabe como pollo rostizado nada más. Entonces el tema de la salsa es un tema mágico, ¿verdad? Cuando usted me habla de que usted tiene salsas gourmet, no se trata de extralimitarnos en el proceso de precio, pero es imposible que una salsa gourmet deliciosa y realmente con un sabor único sea una salsa barata. Tiene que estar en la categoría alta de precio. Y cuando estamos hablando alta de precio, va a ser el que yo voy a perseguir esa salsa porque esa salsa tiene X o Y beneficios. Y estoy dispuesto a dejar de comprar otra cosa con tal de tener mi salsa.
si el precio sube y yo sí quiero seguir teniendo mi salsa, en al menos lo que hago es bajo la presentación, pero no necesariamente me olvido del tema de mi salsa. Yo le diría, esté preparada, haga ejercicios de simulación, pero como dicen los norteamericanos, no hay almuerzo gratis. Lo más que puedo hacer el bajonazo de precio que me está planteando, 4.300 a 3.950, es muy brusco, ¿verdad? Yo al menos trataría de mantener un precio lo más similar, quedándome en eso, y lo que haría es, simple y sencillamente, haga lo que hacen algunas cadenas acá. Figúrese que, por ejemplo, no bajan, no pueden salir con precios con, con precios competitivos de mercado, pero ¿sabe lo que hacen? Son muy buenos en el costo y en los gastos. Ahí es donde está el secreto. Ahí es cómo corto yo, porque el volumen no es si simplemente altero el precio, sino la ecuación y la invitación que les hago es no toque el precio, sino entre más al tema de gastos y al tema de costos. Ahí es donde está, al igual que les hacía la analogía con lo del Fórmula 1, ahí es donde está el asunto. No se trata de correr más rápido la vuelta en la Fórmula 1, se trata que cada parada yo la hago la más rápido. Eso implica que cómo hago que mi negocio sea más dinámico, más rápido, más barato, mejor y que siempre logre satisfacer lo que el cliente pide. Entendamos una cosa, al igual que el salario de un colaborador, cuando la gente dice es que la plata es un motivador, les diría lo siguiente, el dinero es un desmotivador. Yo no he conocido una persona que diga, no, es que yo estoy súper bien pagada. No, la gente siempre anda buscando más plata por el trabajo que hace. Igual el cliente va a buscar precios más cómodos, pero tengan cuidado con tocar el precio. Analicen muy bien su cliente. Si es que la categoría ya está llegando a un punto donde su cliente ya se le está haciendo imposible llegarle, tal vez puedan hacer un ajuste. Vamos a poner un caso, en un gimnasio, si yo tengo un gimnasio y la gente empieza a subir la tarifa, puedo subir la tarifa, pero realmente empezar a dar qué nuevas clases voy a dar, qué nuevos equipos voy a traer, cómo puedo hacer más eficiente, más personalizado el servicio. Pero lo más importante es, no es solamente el precio facial, la estructura de cómo yo estoy llegando al precio es lo que quiero insistirles, su costo y su gasto. Otra pregunta. María, la duda que tengo es ok, dice, por ejemplo, en educación en el exterior, ok, con elementos internacionales, educación en el exterior, a ver si le puedo interpretar la, la, la inquietud, digamos, servicios internacionales con educación en el exterior. Vamos a ver si lo asumo bien. Si lo asumo bien, estamos hablando de que su negocio está colocando gente desde el punto de vista de acá para servicios de educación en el exterior. Una de las cosas más importantes y más relevantes en este momento está siendo la transformación de que tenemos que tener claro de que el título per se no está siendo como lo atractivo, ¿verdad? Sino el proceso de cómo es aquel elemento de la universidad ranqueada en número uno, dos, tres, siempre priva, pero lo más interesante es la capacidad de gente que está haciendo modelos online y demás. Aquí lo más interesante es, hay gente, digamos, yo lo veo en algunas certificaciones internacionales donde la gente dice, bueno, es que tengo que sacar la certificación internacional y cuesta tanto. Entonces la gente pues trata de ahorrar en hacer, compartir habitación, en los viajes, en la línea, porque sabe que quiere ese mérito de ese elemento educativo y tiene que pagarlo. Entonces empieza a ahorrar en otra estructura con tal de tenerlo. Yo no bajaría los elementos. Lo que sí les diría es tengan cuidado en subir el precio. Ahora entendamos esto. Cuando estamos hablando del IVA, no estamos subiendo el precio y eso es un aleccionamiento que la gente está malinterpretando. Siempre hemos tenido el impuesto de ventas y nunca se había dado este asunto de que voy a subir los precios. La gente compra el producto en el supermercado y sabe que va el impuesto de ventas metido. La única modificación que se está teniendo es que en servicios se tenía esto ausente y ahora está en servicios. Pero el impuesto es una cuestión que la gente lo tiene que saber que entra, ¿verdad? Es un elemento
de lógica común, que siempre hemos estado habituados. Yo no sé por qué el cliente dice, bueno, ya es que ahora el impuesto lo paga usted. No, 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 el impuesto es una cosa que lo tenemos que pagar todos. Ahora, que se use adecuadamente por el gobierno es otra cosa, ¿verdad? Pero realmente tengan mucho cuidado en por el impuesto bajar el precio, ¿verdad? Pero sí estemos claros de que a la hora del producto más impuesto puede hacer que haya gente que no le dé el presupuesto y se nos vaya, ¿verdad? Ah, ok. Marea me dice, no son campamentos internacionales de inglés de jóvenes en el exterior. Correcto. Yo ahí le diría, no bajaría el precio, pero sí sería muy cuidadoso en subir los precios. Subir los precios, hay que tener mucho cuidado porque la gente generalmente ha empezado a subir precios. Ahora, en el caso del año pasado, cuando se dio el tema del aumento del dólar, sí había que subir los precios, y había que tener movimientos de precios de 5% a 9%. Había que tener un movimiento en la ecuación del precio porque realmente por diferencial cambiario yo me iba a poder afectar. Tenemos que tener mucho cuidado si el asunto es por el impuesto o si el asunto es por mercado o si el asunto es por el tipo de cambio. La capacidad adquisitiva como hecho se está viendo mermada. Eso implica que hay gente que no le va a dar el presupuesto. Cuando no le da el presupuesto, la gran ecuación que hay que hacer es qué va a dejar de hacer la persona. Va a dejar de ir al gimnasio, va a dejar de Netflix, va a dejar de usar el teléfono, va a dejar de viajar. ¿Qué es lo que va a dejar? Tiene que dejar de hacer algo porque el proceso de acceso al recurso crédito cada vez se le está volviendo cuesta arriba. Ahí es donde tenemos que estar muy cautos y definitivamente vamos a tener clientes que van a tener que salir. Hay clientes que no les va a dar el presupuesto y los vamos a tener que no perder con lástima, pero no podemos, pero no vamos a sacrificar por esos clientes a sacrificar nuestra ecuación, ¿verdad? Eh, a ver si lo pronuncio bien, Juniet, ¿verdad? Nos pregunta, en teoría la línea de cosméticos y higiene personal tiene un porcentaje de utilidad estipulado, el cual es de un 20%. Sin embargo, en mi caso, dicha utilidad no está dando el resultado necesario. Su consulta, Juniet, es, si aumento el precio y mantengo la variedad, ¿se verá beneficiado el resultado o cómo resuelvo esta situación? Vea, en productos de limpieza, en productos de estética, por ejemplo, es interesante, en productos de estética yo he visto una serie de comportamientos muy atípicos. De hecho, en economía se habla del índice de lápiz labial. A mí me llama poderosamente la atención el tema de los negocios de uñas y el negocio de esto de cejas, en el tema de higiene y demás, algo que es muy interesante es, hay productos muy buenos en cuanto a normativas, en cuanto a normas, reglamentos internacionales, pero en ocasión cuando el presupuesto empieza a apretar, la gente, vean lo que hace. Número uno, lo primero que hace es ver si hay alternativas. Segundo, empieza, si no hay alternativas y quiere el producto per se, empieza a alterar dos cosas. Empieza a alterar la frecuencia y empieza a alterar el volumen. Entonces, disminuye el volumen o disminuye la frecuencia. Si ya no puede, empieza a pensar alternativas de cambio. Pero tengo que dejar al cliente en esa dinámica. Hay categorías que no están haciendo. Voy a ponerles un caso. En la Expo Móvil, los vehículos que no se vendieron fueron los vehículos de menos de $30,000, donde hubo más problema. En los vehículos de más de $30,000, la respuesta fue bastante buena. Hubo gente que cumplió sus metas perfectamente en vehículos de más de $30,000. O sea, el dinero no desaparece, el dinero cambia de manos. Entonces, cuando cambia de manos, puede hacer que ese cliente que yo tenía ya ahora migró y ahora tengo que ir a atacar a otro cliente. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es que tengo que hacer una urgente clasificación de mi estructura de costos, de mi estructura de gastos, de mi panel de clientes y realmente un comparativo de precios en el mercado. Yo puedo ubicarme en la franja alta de precios en el mercado sin ningún problema. Eso sí, tengo que estar muy claro de cuáles son los beneficios y no negociables que el cliente espera de mí. En función de ello, la gente lo sigue haciendo. Hay salas de belleza a las cuales la gente está dispuesta a pagar ciertas cosas con tal de seguir haciendo. Eso sí, no le trasgreda eso. Ahora, si ya la economía sigue en un proceso de recesión, yo les diría honestamente, se lo voy a poner así, no es para pegar ningún susto. Se dice que en estas semanas ya el tema de los eurobonos se va a dar. Si el eurobono se aprueba,
digamos que hay un oxígeno para este 2019. El temor que tienen los economistas es si el Estado va a empezar a tomar riendas duras sobre el gasto. Si eso no se da, en el 2020 estamos en la misma situación y otra vez teniendo que pedir nuevos impuestos y nuevos recaudos y demás. Razón por la cual vivimos en un mundo donde la incertidumbre y la situación de economía se nos está dando. Costa Rica es un país del 20% más caro en Latinoamérica, es un país muy caro y es un país que ya la está rayando. Por ejemplo, en este momento ya hay gente que dice venir a turistear a Costa Rica es tan caro que mejor pienso en otras alternativas. Por eso hay que tener muchos cuidados. Vean ustedes que hay compañías que se están yendo ya del país porque las cargas sociales, las líneas y demás. Y yo cuando veo asuntos de estos de huelgas y demás, veo amigos que quieren complicar más el asunto. Tenemos que estar muy alertas en este proceso, pero les diría mi invitación para concluirles la etapa, decirles, por favor, no vayan a la primera a imitar a sus competidores porque hay suicidas literalmente en el mercado. Hay gente que da créditos, hay gente que está en blanqueado de capitales, hay gente que está haciendo loco, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Y realmente lo que tenemos que manejar la ecuación es muy, muy clara, datos muy precisos. Los clientes que me interesan, qué les está pasando, están dejando de comprar, están alterando su frecuencia o están alterando el volumen. Les pongo en concreto. Hay restaurantes que me dicen, mira, la gente está, en vez de venir 2 veces a la semana, está viniendo una vez, pero sigue viniendo. Hay gente que realmente lo que está haciendo es va al restaurante, pero en vez de consumir A, B, C, solo consume A. O hay gente que definitivamente dejó de ir al restaurante. Entonces tenemos que saber específicamente qué es lo que está suscitando y analizarlo con gran medida. Dice, en negocios pequeños, supermercado, tenemos el problema de precios fijos, ¿cómo hacer para mejorar los precios? El IVA es lo mismo que el 13. El IVA va a ser justamente, ahí perfectamente lo dice usted, el IVA es lo mismo que el 13, pero vea que ahora recientemente viendo una de las últimas, el panel que dio Nielsen sobre el mercado, es interesante ver cómo hay algunas categorías que están teniendo comportamientos muy, muy interesantes. Por ejemplo, panadería ha venido creciendo, como hay otras categorías que se han venido cayendo radicalmente, ¿verdad? El asunto es que definitivamente este mercado se volvió un gancho de la oferta eterna, ¿verdad? Hay gente que le está yendo, usted ve casos de supermercados que han empezado a instituir los días de semana específicos que les ha dado buen resultado. Perimercados es uno de ellos que ha venido con el tema, creo que los miércoles o jueves y ha tenido gran suceso. Pero esto es un tema muy dinámico. Tenemos que estar totalmente, Erika, al constante, ¿verdad? Al constante de qué es lo que está pasando. En el caso de supermercados pequeños, usted tiene sus competidores chinos, los cuales tienen un modelo de negocio bien particular. Son negocios de origen familiar en el cual todos trabajan y no tienen el pobrecito ni el tema de la caja ni el tema de la responsabilidad laboral, sino que son gente que, digamos, los hijos pueden estar trabajando, salen de la escuela y van a trabajar, o sea, son elementos de otra índole que nosotros tenemos que lidiar con eso y además son muy aguerridos, ¿verdad? Casi que trabajan los 365 días del año y demás, entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo estos nuevos actores que podemos empezar a tener, eso sin tocar algunos aspectos de violencia y demás, ¿no? Dice don Eduardo, vean lo que nos pregunta. Dice, creo que, no, permítame un detalle, dice que la pregunta del dentista va por esta línea. Si ese 13% lo debe incluir en los costos para poder establecer eh, y el precio, mm, y el precio del 4% más ella puede calcular. Por ejemplo, en compra de equipos de cómputo, yo elimino los impuestos, aplico la fórmula y le calculo posteriormente el IVA para no cobrar impuestos sobre ese impuesto. ¿Estamos de acuerdo? 100%, 100%. Estoy de acuerdo con usted, Eduardo. Lo tengo con varios clientes que entran en la situación, digamos, que le venden a juntas de educación. El asunto, mi inquietud está en que el tema de exención, y ahí es donde viene mi inquietud con el tema de exención y cómo recupero, es específicamente, yo sé que el técnico dental le va a cubrir, le va a meter el 13%. Ella tiene que alterar sus precios hacia el alza.
¿verdad? Y ella también tiene que meter el 4%. De eso definitivamente se va a dar. Lo más importante es cómo hago que ese impacto sea menor. O sea, cómo hago que mi proceso a nivel sin sacrificar el margen, o sea, lo último que yo sacrifico, puedo tocar el precio, pero lo último que sacrifico es el margen. No hay ecuación posible para no sacrificar el margen si no hago una reingeniería de gastos y de costos. Entonces, en el costo de mi tratamiento está el mecánico dental. El mecánico dental me va a estar con el 13%. Perfecto. Ya lo voy a tener de suma. Eso, el costo final va a ser, no va a ser el 13%, sino va a ser un porcentaje menor, pero al fin y al cabo es un porcentaje hacia el alza. Entonces, desde el punto de vista del gasto, ¿qué elementos tengo que empezar a readecuar? Y entonces, una de las cosas interesantes ahí es empezar a ver, por ejemplo, hay negocios que son, les pongo caso concreto, laboratorios clínicos, por ejemplo, el costo del alquiler es muy representativo. El costo, digamos, en un laboratorio clínico, el costo del regente de microbiólogo es muy representativo. Entonces, hay estrechez en el modelo. Y entonces, en el modelo hay categorías que son muy peligrosas porque prácticamente tengo que ser un ingeniero en el tema de costos, porque si me desbalanceo, pierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí es donde entra la línea. No es simplemente tocar el precio por tocar el precio, sino es trabajar mucho en el tema de gasto y en el tema de costo en la ecuación de mi estructura. Ahora, si la categoría definitivamente ya se erosionó y el precio que está dispuesto a pagar el mercado es una, yo tengo que validar si tengo que seguir en esa categoría como tal, ¿no? Mi negocio está en el área inmobiliaria y de la construcción. Eh, el tema del IVA es crítico, sí, es crítico, porque implica un aumento considerable, 100% de acuerdo. ¿Cómo cree que se comporta este mercado con la actual situación económica del país? Ahí sí ya le digo, yo siento que en tema de construcción es el primer siento que ahí la situación va a estar dura, Alejandro, por lo cual es como cuando uno está en una tormenta y uno dice, bueno, aquí apague luces, línea y vámonos planeando, ¿verdad? Porque realmente el tema de construcción se las trae, ha sido golpeada no solamente por IVA, sino también por el tema de reforma procesal laboral, con el tema de la caja y el tema de las pólizas de seguros y el Ministerio de Hacienda. Entonces, el tema a los sectores de producción, les diría, de construcción, perdón, les diría yo que sí, sí el asunto va a contraerse sustantivamente, ya hay muestras de eso, hay demasiados desarrollos inmobiliarios, usted ve demasiados procesos de construcción, por lo cual en clientes en los cuales estamos dependiendo de algunos elementos de construcción, diríamos que aunque las cifras no son muy claras desde el punto de vista de la cifra que da el Colegio de Ingenieros con el tema de la Cámara de Construcción y demás, sí, definitivamente yo vaticino que vamos a entrar en un proceso que ahí casi que el objetivo es mantener, ¿verdad? Pero no va a ser jamás un crecimiento que uno esperaría en el tema de construcción, aunque uno vea torres dándose por un lado, si yo veo algunos proyectos urbanísticos en el centro de San José, veo que hay retrasos ahí importantes, hay gente que no está alquilando estos apartamentos en torres y hay gente que está perdiendo sustantivamente fuerte, ¿verdad? Entonces veo que hay migraciones, por ejemplo, en el caso de alguna gente de centros ferreteros, se han ido por el caso de los elementos de aditamentos. Vea usted el caso de EPA, cómo se está migrando a la constitución del tema en Escazú con estudio EPA, ¿verdad? Donde tiene algunos muebles traídos de China, el tema de asuntos de decoración y demás. Creo que la tecnología se está yendo más en revestimientos, en tecnologías de este tipo que en construcción per se. Creo que el tema de construcción se va a ver bien afectado. Otro tema afectado es el tema de vehículos, se está viendo muy afectado para que lo veamos claramente. Las tasas en vehículos han caído más de 30%, ¿verdad? Entonces, hay categorías que le están pasando bastante mal, hay categorías que le están pasando bastante bien. Realmente así es el juego en esto. Hay que saber específicamente en qué momento, cómo puedo hacer para soportar. Hay gente que, digamos, les pongo el caso de bienes raíces, hay gente que está viendo una grandísima oportunidad en adquirir bienes que los bancos están rematando y demás y están entrando a este sector con buen tino, ¿verdad?
Dice Xiomara, ¿puedo tener un precio de introducción al mercado y explicar cuál es el precio real en X tiempo? Tenemos una finca ecológica y estamos procesando los cultivos en productos gourmet. Sí, pero Xiomara, en una forma muy corta, ¿verdad? Usted tiene que decir, el precio va a ser esto y por introducción lo estoy poniendo en esto, pero jamás que el precio vaya a ser interpretado como que el precio es eso. Simple y sencillamente es un asunto y dejárselo claro al consumidor que es por introducción, ¿verdad? Por introducción, porque lo más difícil de cuando usted toca el precio es que si usted va a la baja en el precio, usted va con la expectativa de mantener el volumen. El problema es que cuando usted baja el precio, subirlo cuesta mucho y realmente a veces el bajar el precio, la estructura de costos y gastos sigue siendo mal, entonces trabajar de gratis no tiene sentido. Entonces ahí yo le aconsejaría, si me habla de finca ecológica y procesando cultivos gourmet, va por esa línea la tendencia, pero yo lo dejaría muy claro. Ahora, ese X tiempo, ¿cuánto? Y le diría, yo tomaría una situación muy corta, ¿verdad? Tal vez un mes, 2 meses a lo sumo, ¿verdad? Pero más de eso no. Es margen de rentabilidad. MR es margen de rentabilidad. María nos pregunta, quizá mi consulta no fue clara. ¿Sabe usted cómo aplica el IVA para la venta de servicios al exterior? Ahí le diría, vuelvo a decirle, María, realmente eh, le voy a decir cosas que a mí he escuchado y a mí me asustan. ¿Y por qué le digo que el plano no está del todo claro? La semana pasada, el director de tributación dijo algo que a mí me alarmó. Por ejemplo, dijo que el tema de cómo, digamos, yo voy a hacer una compra al exterior y voy a gastar X, Y cosas comprando cosas, ¿verdad? X, para bien personal. Si pago con una tarjeta que es de banco costarricense, el banco tiene que cobrarme a mí el IVA. Eso es una cosa que en la vida tendría sentido, pero se escucha en ese tipo de atrevimientos. Razón por la cual cuando usted me dice el IVA desde el punto de vista de si hay que pagarlo, cobrarlo, yo esperaría a tener, y es lo que quisiera ver, y estoy en lo particular sumamente alerta y en las juntas directivas que participo y demás, estamos claros de saber cómo va a operar el IVA específicamente y cuáles son las excepciones, porque el documento no está finiquitado. Entonces, usted escucha que hay conferencias de gente, y el conferencista dice que así va a ser, y honestamente le diría, todavía hay mucha laguna. Acuérdese por favor de esto. Peguen por favor el tema del IVA y peguen el tema del IVA con la factura electrónica. Ni siquiera el tema de factura electrónica todavía está consolidado. Por ejemplo, un tema que podemos ver es cómo se descuenta una factura electrónica, ¿verdad? Es un tema que todavía Hacienda no ha entrado como tal, y todavía mucho menos el tema del reglamento. Estamos 7 de junio, yo esperaría que a más tardar la otra semana ya está finiquitado para empezar a leérselo con lujo de detalles y poder responderle esa pregunta sin temer a hipotetizar, ¿verdad? Uno diría que realmente cuando va a hacer la venta de servicios al exterior como tal, uno diría que realmente desde el punto de vista, yo digo, bueno, simplemente los voy a pagar. Caramba, ahí yo le diría que el tema de la venta al exterior se las trae, no sé específicamente qué va a decir Hacienda, y tendríamos que esperarnos una semana más y los compañeros del banco que nos ahí faciliten todos los links y demás para poder estar prestos a esto. ¿Qué me preocupa? Que a partir del 1 de julio entra el partido y hay mucha gente que todavía está, está con dudas, ¿verdad? Realmente la situación, por ejemplo, el caso que decía, no solo de ventas al exterior, la gran pregunta es una empresa en la cual tengo participación activa, estamos diciendo, bueno, si yo produzco el calentador y lo produzco con materia prima nacional, ese calentador voy a tener que pagar la situación acá de los impuestos, y o si lo vendo a Guatemala, específicamente cómo opera el tema de la, del impuesto. Es un tema que estamos muy al tanto de qué va a ocurrir.
Ahora, perdón, ahí estaba viendo una pregunta que dice, yo compro mi tarjeta banco en negocios en Estados Unidos y me cobrarían el 13 y cuando hago la importación me cobran el 13. O sea, esto que usted me plantea, Alexander, que me está planteando una pregunta, es interesante, pero esas son las dudas. Y ese es, Alexander, el temor que estamos teniendo, ¿verdad? Es que Alexander, vea lo que nos pregunta. Dice, yo compro con mi tarjeta Banco Nacional en negocios en Estados Unidos, con eso me cobrarían el 13% y cuando hago la importación me cobrarían el 13%. O sea, tiene usted razón, Alexander. Yo lo veo totalmente desquiciado, pero ¿sabe cuál es el problema? Se lo voy a poner así. En este momento, algo que a mí me alarma es en los próximos 5 años, el 57% de la deuda costarricense se vence. Realmente con el recaudo fiscal es un oxígeno para empezar a plantear cuál es el gran problema que estamos teniendo. Si ese recaudo va a ser para pagar deuda y minimizar el impacto, va a ser perfecto. Pero por otro lado, usted oye a todo mundo que dice, me tienen que pagar, me tienen que pagar. Usted ve los empleados de Habdeba que dicen que el 80% no trabajan y hay que seguirles pagando. Entonces, no se sabe cómo va a suscitarse esto. Yo creo que eh, solo julio, agosto nos dirá. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Por favor, julio, diciembre no va a ser el julio, diciembre tradicional que hemos estado planteando, ¿verdad? Que el Día de la Madre, etcétera, etcétera, no va a ser. Entonces, alguien está generando este miedillo, ¿verdad? Que yo veo que tenemos todos y hay empresarios que me dicen día a día en juntas, mira, Gustavo, ¿cómo vamos a hacer? Y yo creo que cautela y prudencia. Vamos a hacer una pregunta más para cerrar la sesión. Dice Eric, tengo un negocio de supermercado y estoy pensando en cambiar la línea a alquiler de apartamento. ¿Qué me aconsejan? Tengo competencia de chinos y Maxipalí. Sí, definitivamente. Bueno, Eric, también en la parte de apartamentos, en los alquileres hay otro cuento, ¿verdad? Es el tema de cómo tengo que pagar el tema del arriendo y es bien simpático porque hay gente, inquilinos que dicen, bueno, es que ahora el aumento de ley que me viene más el tema del impuesto, entonces vamos a partir esto y demás. Figúrese, Eric, que ahora me decía, ahora que usted me dice el cambiar la línea, yo le diría, hay supermercados que la están haciendo bien, hay supermercados que no. Usted tiene elementos por ejemplo, vamos a ver, usted conoce el tema de supermercados, conoce lo que le pasó a la Mugue, ¿verdad? O conoce lo que le pasó a BAT. O sea, hay cadenas grandes de mayoristas que le están pasando mal. Entonces, realmente hay que tener muchísimo cuidado y con el cambio que me está diciendo de alquiler, también se las trae, ¿verdad? Si no es lo que les decía hoy en las noticias de los arriendos de centros comerciales. Eh, yo aquí les diría eh, prudencia, análisis, mucho lápiz fino, ¿verdad? Para no dejarse ir por lo que dice la gente que dice, ¿verdad? Porque hay muchas noticias falsas en redes y demás. Y realmente por eso está todo el grupo de especialistas y compañeros en el Banco Nacional que están a disposición para poder aclarar y plantear inquietudes y dudas, ¿verdad? De mi parte, realmente, una pregunta que usted planteaba por ahí, Gabriela, que dice si hay cursos de IVA. Mire, hay en este momento el negocio de muchas empresas es hacer cursos de IVA. Lo que le quiero decir es que hasta no está el reglamento, muchos contadores dicen A, B, C y digamos cómo va a ser, pero yo me esperaría un poco, por lo menos a que se aclaren los nublados del día, estar muy presentes a las noticias cuando ya salga el reglamento aprobado para ver, y una vez que salga el reglamento, por favor tengamos en cuenta que ese reglamento va a empezar a sufrir variantes como tal. Yo creo que el tema de estudio, análisis, prudencia y mucho lápiz fino en su operación de costos y gastos se debe hacer antes de irse rápidamente a tocar el precio. No es, y se lo reitero para concluirles, que el comportamiento de la caída en ventas se debe al precio. No es así. Entonces, ayer hablaba con una empresa muy grande acá que dicen, bueno, pero es que nos están quitando todo lo que son gastos de publicidad y gastos de apoyo a supermercados y la línea. Bueno, ese es el tema. Ahora es más con menos en menos. Más resultados con menos recursos en menos clientes. Entonces, vean que vuelvo a decirles, eso no rima con pobrecito, pura vida, ahí voy, estoy trabajando en eso. Se necesita entrarle muy fuertemente a esto, hay que prepararse y no hay que ponerse negativo, sino que hay que ocuparse debidamente. Muchísimas gracias y realmente
Quedo a las órdenes, como siempre, vamos a tener varias cápsulas. El Banco Nacional me ha hecho el honor de invitarme a participar con ustedes y toda nuestra reglamentación. Están los compañeros de BN Pymes que me canalizarán sus inquietudes.